oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la Geografía del Yiddish, esta sección en la que Barda Fishbein nos presenta distintas localidades, pueblos, aldeas, ciudades, Steitalach, donde vivieron los judíos en los siglos pasados. Hola, ¿qué tal, Barda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, si mencionamos nombres como Itzhak Leibush Pérez o Rosa Luxemburgo, pues diríamos que poco tenían en común más que su origen judío. Pero sin embargo tenían otra cosa en común, que ambos eran originarios de la localidad de Zamość. Entre otras muchas personalidades notables, efectivamente. Zamość, que está situada en el este de Polonia, en la provincia de Lublin, se fundó a finales del siglo XVI sobre las ruinas de un poblado más antiguo, y su fundador fue Jan Zamoyski, un político, militar y canciller de Polonia. Resulta ser que Zamoyski se había educado en Italia e introdujo en su país natal las ideas del humanismo, lo que se reflejó tanto a nivel nacional como en la política local polaca. De hecho, Zamość, que a veces fue llamada la Padua del Este, fue diseñada por el arquitecto italiano Bernardo Morando, que era de Padua, de acuerdo a los principios de la llamada ciudad ideal. Y eso la dotó de un conjunto urbano monumental renacentista, algo poco común en aquel país y en aquellas latitudes. Luego, Zamoyski invitó al asentamiento de nuevos pobladores en la villa, lo que incluyó a personas no católicas y de diversas nacionalidades, tales como armenios, griegos, italianos y judíos, entre otros. Esta política fortaleció el crecimiento económico y cultural de la villa y contribuyó a la creación de un ambiente de tolerancia en una época en que los judíos o los cristianos protestantes sufrían persecuciones en países de mayoría católica. Los primeros habitantes judíos de Zamość ya se habían instalado allí unos años antes de la fundación de la que hablamos. Y, curiosamente, eran sefardíes procedentes del Imperio Otomano y de Venecia. Digo curiosamente porque estamos acostumbrados a que en estos Steitlach o ciudades siempre hablamos de judíos askenazíes. Y de tal modo que constituyeron la comunidad sefardita situada en el punto más septentrional de Europa. Con la política del fundador tenían iguales derechos ciudadanos que otros residentes, lo que incluía una exención de impuestos durante 25 años, y podían establecer su propia comunidad con la condición de que solo la integraran judíos descendientes de españoles o portugueses. También podían ser propietarios de casas, construir una sinagoga de material y un mikve, el baño ritual, así como tener su propio cementerio. Asimismo, tenían permitido dedicarse a todo tipo de actividades económicas, con excepción, desconozco el porqué, de la zapatería, la peletería y la cerámica. El barrio judío estaba situado alrededor del mercado de la sal, en la calle llamada de los judíos, Zidoevska, precisamente, que actualmente se llama Zamenhofa, en honor del filólogo Zamenhof, y la calle Pereka, en la zona norte del centro urbano. Más tarde, en el siglo XIX, se desarrolló un nuevo barrio judío en otra parte de la ciudad. La comunidad sefardita original dejó de existir en la década de 1620 a consecuencia de una crisis económica que la afectó y que la obligó a cerrar. Pero paralelamente y atraídos por la importancia comercial de Zamość, en esa época ya no existía el fundador, comenzaron a asentarse allí judíos askenazíes, ahora sí, y su influencia fue incrementándose a mediados del siglo XVII, especialmente con la llegada de refugiados de las masacres antijudías provocadas por Bogdan Khmelnytsky y sus tropas durante la revuelta ucraniana contra el gobierno polaco. Pese a que la ciudad resistió el cerco tendido por los rebeldes, muchas personas de la población, judíos incluidos, murieron por hambre o enfermedad. Evidentemente, allí ocurrió una situación excepcional, tanto por los derechos concedidos a los judíos como por la libertad para desarrollar su economía y también por el asentamiento de una comunidad integrada por sefardíes
en aquellas latitudes, digamos. Tras varios siglos de bonanza, los judíos se les terminó esta tolerancia y la bonanza, y fueron requeridos para pagar impuestos de acuerdo a un sistema que se prolongó hasta el inicio del siglo XIX. Impuestos que en su totalidad fueron bastante gravosos, porque había que pagarle al noble local, a las autoridades civiles de la villa, digamos, al ayuntamiento y al Estado. Al mismo tiempo, el estatus legal del que habían disfrutado se fue deteriorando con restricciones a sus derechos de residencia en Zamość. Por ejemplo, se les prohibió la compra de casas en el interior de la ciudad amurallada. No obstante, la población judía local y de sus alrededores a finales del siglo XVIII alcanzaba unas 2.000 personas. Mientras que los sefardíes se habían dedicado activamente a las finanzas, los habitantes más recientes de la ciudad, askenazíes, se ocupaban del comercio de madera, grano o ganado. Otros eran gentes de oficio, sobre todo sastres, herreros o carpinteros. Un privilegio especial que les fue concedido por el noble amo del lugar en este siglo XVIII permitió que pudieran involucrarse en la producción y venta de bebidas alcohólicas, cosa que no ocurría en cualquier sitio. También tenían, y esto es muy importante, el derecho de matar animales y vender tanto carne kosher, o sea, de acuerdo a la pureza ritual judía, como no kosher, aunque en espacios separados, integrados en el gremio de carnicero como cualquier otro carnicero o matarife. A finales del mismo siglo, cuando también terminó el reinado polaco, 18 familias judías abandonaron la ciudad porque el gobierno fomentaba que se dedicaran a la agricultura, de modo que se establecieron en tierras agrícolas de las cercanías. Otra cosa curiosa, ya que habitualmente los judíos no podían dedicarse a esto, no podían tener tierras. A comienzos del XIX se crearon pequeñas industrias propiedad de judíos que empleaban a correligionarios, tales como una bodega, 3 fábricas de ladrillos, una fábrica de jabón y varios aserraderos. Como otros residentes de diversos pueblos y ciudades de Europa del Este, los judíos de Zamość se vieron afectados por las diversas particiones, cambios de dominio y de gobierno o las guerras, de modo que en algún momento estuvieron bajo dominio austríaco, luego otra vez fueron parte de Polonia durante el gobierno del Gran Ducado de Varsovia, y más tarde sufrieron las campañas militares y las guerras napoleónicas que causaron serios daños a la ciudad. Finalmente la villa fue ocupada por Rusia, lo que siguió siendo así hasta la Primera Guerra Mundial. El régimen ruso fue poco benéfico con los judíos e incluso el gobernador local en 1830 consideró la posibilidad de expulsar a toda la comunidad debido a la negativa de sus autoridades de hacer un censo de la población judía. Como castigo se les impidió entrar al perímetro urbano durante varios años e incluso se les impuso un impuesto especial por permitirles vestir sus ropas tradicionales, es decir, lo que conocemos como las levitas negras, los sombreros Streimel, etc. Finales del siglo XIX, 8 miembros de la comunidad fueron acusados de robar en instalaciones militares rusas y solo evitaron la pena de muerte por la intervención de importantes personalidades judías extranjeras y de la Alianza Israelita Universal de Francia. Uh-huh. A finales de la primera década del XIX había en Zamość 9.000 judíos, un 63% de la población total. Esto explica que en la ciudad hubieran nacido prestigiosas personalidades de diversos campos, como por ejemplo el estudioso Ariel Leib Kinderfreund, que aunque vivió gran parte de su vida en Galicia, había nacido en Zamość. En Galicia vivió en la más absoluta pobreza, y es el autor de Shirim Shonim,
que traducido significa poemas distintos, poemas diferentes, una colección de poemas publicada en 1834 y varias otras obras, incluyendo un ensayo en latín y un tratado apologético en defensa del judaísmo. También en Zamość, en el siglo XVIII, nació Yaakov ben Zeev Kranz, un predicador al que la historia judía se refiere como el Magid de Duvno, donde desarrolló su carrera como rabino y predicador. También oriundo de la localidad, fue el pionero del periodismo judío, Alexander Zederbaum, que se trasladó a Odessa en 1840, donde editó Amelitz, el primer semanario hebreo que se publicó en Rusia. Más tarde se mudó a San Petersburgo, donde apoyó con entusiasmo al movimiento Jivat Zion. Bueno, bien, Jorge, tenemos todavía tantas cosas que contar de Zamość que yo te diría que dejáramos a los oyentes con el buen sabor de boca hasta aquí y en una siguiente edición continuáramos hablando de esta ciudad, de esta villa tan especial, con tantas características singulares y que vio nacer también a tantas personalidades famosas. Así lo haremos y por hoy despedimos este programa, pero no olviden que dentro de 2 semanas volveremos con más geografía del Yiddish y con más Zamość. Muchas gracias, Barda Fishbein. Gracias a ti, Jorge.